Bueno, comenzamos entonces la pregunta 38, pero antes de entrar a la pregunta 38 vamos a un repasito para cómo llegamos aquí. Y no voy a hablar mucho de esto, solo lo estoy presentando. En la pregunta 36, la pregunta era, ¿quién es el mediador del pacto de gracia? ¿Alguien se atreve a decirme quién es? ¿Quién es? Jesús. ¿Verdad? Como que si no nos supiéramos esa, tuviéramos problemas, ¿verdad? Tito 2.5. Alguien que lea Tito 2.5. Escúcheme, Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5. ¿Alguien que lo busque rápido? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces es claro, el mediador del pacto de gracia es Jesucristo. La respuesta a esa pregunta decía, el único mediador del pacto de gracia es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, de la misma sustancia que el Padre e igual a Él, en plenitud del tiempo se hizo hombre y así fue y continúa siendo Dios y hombre en dos naturalezas completa y distinta en una sola persona para siempre. Entonces el mediador de gracia es Cristo Jesús, Hijo de Dios que se hizo hombre. Esa pregunta como que da la base, no vamos a discutir esa pregunta, pero como que da la base para la pregunta 38. Y la pregunta 38, entonces, sabiendo quién es el mediador de gracia, dice, ¿por qué era necesario que el mediador fuera Dios? Recuerdan que acabo de leer la respuesta a la pregunta 36 y 1 Timoteo 2.5. Cristo, Hijo de Dios, se hizo hombre. Cristo era Dios. Entonces, ¿por qué era necesario que el mediador fuera Dios? La respuesta a esta pregunta es larga, tengo que decir la verdad, y tiene varios componentes, la cual vamos a desmenuzar el día de hoy. La respuesta dice, hubo necesidad de que el mediador fuese Dios para que pudiera sostener y guardar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte, para darles dignidad y eficacia a sus sufrimientos, obediencia e intercesión, y satisfacer así la justicia de Dios, alcanzar su favor, comprar un pueblo especial o peculiar, dar su espíritu a sus elegidos, vencer a todos los enemigos de esto y traer a su pueblo a la salvación eterna. Una respuesta larga y completa. Entonces vamos a ir partiéndola en pedazos para ver si entendemos un poquito eso. En primer lugar, dice la respuesta, que hubo necesidad de que el mediador fuese Dios para que pudiera sostener y guardar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte. El hombre en su estado caído tiene varios problemas. El primer problema y el más grande de todo que tiene el hombre es la ira eterna de Dios que está contra él. ¿Alguien que lea rápido Romanos 1.18? Se lo deben de saber de memoria algunos, ¿verdad? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Porque la ira de Dios, ajá, contra toda entidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la ley. ¿verdad? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia, ¿verdad? La verdad. El problema uno, hay varios, pero el problema uno, y es uno grande comparado con los otros, aunque los otros son inmensos, pero este tan grande que tiene el hombre es la ira eterna de Dios. Hay otro problema, Romanos 5.12, habla de otro problema que tiene el hombre. Romanos 5.12.
Vamos a leérselo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Otro problema que tiene el hombre es la muerte. De nuevo dije, no hay comparación. La ira de Dios es tan grande que el problema de la ira es mucho más difícil que el problema de la muerte. Y todos sabemos que el problema de la muerte es difícil porque todo el mundo muere. Pasó a todos los hombres. Un tercer problema que tiene el hombre, un tercer enemigo es, ¿cuál usted diría? El pecado. ¿Está bien? Por el pecado que vino la muerte. ¿También otro enemigo? Satanás. ¿Dónde vemos que Satanás es un enemigo? ¿Cómo se le llama a él? El acusador, ¿verdad? En Apocalipsis 12:10 dice que él vive de día y de noche frente al trono de Dios acusando a los hermanos. Entonces tenemos varios problemas. Varios problemas tiene el hombre. Entonces la primera parte de esta pregunta dice que era necesario que el mediador fuera Dios para evitar que el hombre sucumbiera, naturalezamente sucumbiera bajo la ira de Dios y bajo el poder de la muerte. Y se nos dan dos escrituras aquí. La escritura es Hechos 2:24 y Romanos 1:4. ¿Alguien que tenga Hechos 2:24, Romanos 1:4? Amén. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ok, hablando de cómo Jesucristo venció la muerte, ¿verdad? Ahí, Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios por poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hablando de la resurrección de los muertos como el sacrificio de Cristo en la cruz responde a ese gran primer problema que tenemos, que es la ira de Dios, cómo satisface esa parte, la ira de Dios y la justicia, que lo vamos a ver un poco más adelante. Yo no me detengo mucho porque hay muchas cosas que hacer. Sigamos un poquito. Entonces, pero hay una pregunta aquí. Bueno, eso es lo que dice esto. Entonces, pero ¿por qué un hombre ordinario no podía ser mediador para salvar a la raza humana? Si sabemos que Cristo, en su sacrificio, Él responde a la demanda de la ira de Dios. Y sabemos que Cristo en su resurrección vence la muerte. Si sabemos que la parte de la respuesta que tenemos aquí, Cristo da esa parte de esa respuesta. Él evita que la naturaleza humana sucumba bajo la ira de Dios y bajo el poder de la muerte. Cristo hace eso. Pero la pregunta que nos haríamos, si alguien le pregunta, bueno, pero ¿por qué un hombre común y corriente no pudo haber hecho esto? ¿Qué me dicen no lo pase todavía, pero qué me dicen de Moisés? ¿Qué le parece Moisés como candidato? Dice que no había hombre más humilde que Moisés. Hablaba como si estuviera viendo al invisible, ¿verdad? ¿Pero qué le parece Moisés? Uy, ¿qué pasó ahí? Números 20, ¿verdad? ¿Qué pasó en Números 20 cuando Dios le dice a Moisés, háblale a la roca? ¿Qué hace Moisés? Golpea a la roca. No era perfecto, Moisés tenía problemas, ¿verdad? Pero y David, la manzana de los ojos de Dios, David, ¿qué le parece David? Buen candidato. ¿Qué pasó con David? ¿Y qué dice el hermano? Moisés ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. David ni siquiera pudo hacer ¿qué? Ni siquiera pudo construir el templo. Dios le dice, no, tú eres un hombre sanguinario. No puedes, descalificado. Y Pablo, nuestro apóstol del Nuevo Testamento, ¿puede ser Pablo? ¿Qué dice Pablo de sí mismo? ¿Quién era él? El más grande de todos los pescadores. Entonces, bueno, pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú y yo? ¿Qué podemos? ¿Podemos? Hermano, todo
todos los hombres, dice Romanos 3:23, y ese no lo vamos a buscar, por favor. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos significa todos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay un ser humano que pueda calificar para salvar a otro de sus pecados. Y en resumen de todo es que aquel que necesita salvarse a sí mismo no puede salvar a otro. El que necesita salvación para él no puede estar calificado para salvar a otro. Porque obviamente si pudiera salvar a otro se pudiera salvar a sí mismo. De hecho, los que no entendían lo que Jesucristo estaba haciendo en la cruz, eso era lo que decían. Óyeme, este quiere salvar a otro, no se puede salvar a sí mismo, ¿verdad? Pero había cierta sabiduría humana en lo que estaban diciendo. No entendían lo que estaban diciendo porque no sabían quién era que estaba ahí. Pero ciertamente ningún hombre puede hacerlo porque aquel que necesita salvación no puede salvar a otro. Dale a la próxima, por favor. Y sigue la próxima porque y la próxima también. Eso fue lo que acabamos de decir. Otra pregunta es, bueno, pero está bien, entendemos eso. Todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es Dios. Dios es omnipotente. Él es soberano. ¿Y por qué Dios no podía crear un hombre adulto sin pecado, como lo hizo con el primer Adán, y usar ese hombre adulto sin pecado para salvar a la humanidad? Pregunta diferente a la que le hice ahorita, ¿verdad? Entonces, el problema de esto, vamos, alguien que me lea Salmos 76:7, y ahí vuelvo de nuevo a cuál es el problema original del hombre. Salmo 76:7. El problema del hombre, hermano, de nuevo, por encima de Satanás, por encima de la muerte, por encima del pecado, el problema del hombre es la ira eterna de Dios. No hay hombre, aun si hubiera un hombre sin pecado siendo hombre, no hay hombre que pueda mantenerse de pie frente a la ira de Dios, que pueda soportar los sufrimientos, que pueda soportar las consecuencias de la ira de Dios y que pueda soportar los embastes de las tentaciones del mal. No hay hombre. Entendamos eso. No es posible que un hombre como hombre pudiera ser el mediador para salvar a los seres humanos. Entonces necesitamos que el mediador fuera Dios, porque ya fue probado en el primer Adán que no hay hombre que pueda hacer estas cosas. Entonces, si tienen preguntas pueden hacérmela y interrumpirme. Entonces, en segundo lugar, sigue por favor. Entonces, ya contestamos esto, sigue. En segundo lugar, dice la respuesta, no solo, pastor. Pero esa es su pregunta del domingo que viene. Pues yo estoy contestando la primera parte. Yo comencé diciendo la pregunta 36. La pregunta 36 decía que Cristo es Dios y es hombre. Estoy hablando, bueno, en primer,
lo que yo estoy tratando de explicar, estoy de acuerdo con eso, pero lo que estoy tratando de explicar es, si hubiera sido solo hombre, no lo hubiera podido haber hecho. No lo hubiera podido haber hecho. Ah, sí. De nuevo. Estamos hablando, y no quiero complicar la cosa, porque hay dos respuestas, ¿verdad? En la pregunta 36. Él fue totalmente hombre, totalmente Dios y totalmente hombre. Van a haber dos preguntas. El pastor se va a encargar de explicar por qué el mediador tenía que ser hombre, ¿verdad? Yo estoy tratando de explicar por qué el mediador tenía que ser Dios. Pero se va a explicar bien porque hay que tomar las dos clases, ¿verdad? Para poder entender eso completamente. Exactamente. El que está aquí hoy tiene que volver la semana que viene para que entienda esto claro. Porque el pastor va a explicar, yo lo hubiera explicado los dos, pero no quiero confundir las dos cosas porque no vamos a llegar si estoy tratando de hablar de las dos cosas a la vez. El pastor va a explicar por qué el mediador tenía que ser hombre. Hay razones por las que era imposible que el mediador no fuera hombre. Tenía que ser hombre. Tenía que ser hombre. Pero yo no me voy a entrar ahí. Porque tengo demasiado en esta sola. ¿Por qué tenía que ser Dios? Tenía que ser Dios. Entonces, en segundo lugar, no solo tenía que ser Dios para evitar que la naturaleza humana sucumbiera bajo la ira eterna de Dios y bajo el poder de la muerte, sino que también tenía que ser Dios para darles dignidad y eficacia a los sufrimientos, obediencia e intercesión del mediador. Y aquí se nos da Hechos 20:28, Hebreos 9:12 y Hebreos 7:25 y al 28. Para los que me conocen saben que ese es un pasaje de la Escritura que yo aprecio mucho, Hebreos 7 del 25 al 28. Pero vamos a ver, alguien que me lea Hechos 20:28. Sí, por favor, duro. En voz alta, disculpen. En que el Espíritu Santo fue puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y vemos que Jesucristo en su parte intercesora se ganó una iglesia con su sangre, con su sufrimiento. El sufrimiento de Cristo fue eficaz para ganar esa iglesia. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Perfecto. Edgar, próximo. Y Edward, escúchame, yo siempre le digo Edgar a Edward. Le cambio el nombre yo y yo no conozco a nadie que se llame Edgar a propósito. Eso es lo increíble, ¿verdad? Hebreos 7, 25, 28. ¿Está ahí en la pantalla? ¿Alguien que lo lea? Un valiente. Ajá. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahí está todo, hermano. La dignidad y la eficacia de los sufrimientos, la obediencia y la intercesión
del mediador está basada en que es Dios mismo. Dios, el Dios eterno, el Dios que vive desde el infinito pasado, que siempre estuvo vivo, ese Dios en el cumplimiento de los tiempos se hizo hombre. Y ese Dios bajó. Hoy vimos en el sermón de hoy cómo es el Rey de Gloria, quien deja su gloria, sale de su templo santo, de su monte santo y viene a pelear la batalla por su pueblo. El mismo Dios es el Dios que viene, es el Dios que sufre, es el Dios que es propiciación por nuestro pecado, es el Dios que triunfa en su sufrimiento, es el Dios que dice Hebreo que por su sufrimiento Él conoció, la palabra conocer ahí, experimentó obediencia. Dios, hermano, eso no, como que, ¿cómo tú puedes entender esto? Dios mismo experimentó obediencia y dice que Dios el Padre lo elevó a una posición mucho más alta que la de sus compañeros. El triunfo de Cristo en la cruz fue tan grande y tan absoluto que da dignidad a todos los sufrimientos que hizo, a todas las cosas que padeció y a la intercesión eterna. Porque Él vive por siempre para interceder por aquellos que por medio de Él quieren acercarse a Dios. Como dijo el propio Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si alguien quiere acercarse al Padre y no reconoce al Hijo, no puede. Dice Jesucristo, el que tiene el que tiene el Hijo tiene el Padre, pero el que no tiene el Hijo, no hay manera, ¿verdad? No hay manera. Ustedes dicen que creen en el Padre, pero no creen en mí. Si no creen en mí, no creen en el Padre. Entonces, no hay forma de nosotros, hay un gap que no hay manera de que nosotros podamos cubrir esa distancia si no es viniendo a Dios, acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Tenía que ser Dios para darle dignidad y eficacia a su sufrimiento, a su obediencia y a su intercesión. En tercer lugar, aquí hay una pregunta también. Alguien se pudiera preguntar, pero explícame cómo es que Jesucristo, está bien, entendemos que Él pudo haber hecho esto, pero cómo es que Jesucristo, siendo una sola persona, pudo morir por mucho. ¿Cómo es que ese sacrificio, cómo es que ese sufrimiento fue eficaz no solo para salvar a otra persona, sino para salvar a muchos? ¿Cómo siendo uno? Bueno, de nuevo, es justo esta palabra aquí de esa dignidad. La naturaleza divina, si hubiéramos tenido un hombre, siendo hombre solamente, lo más perfecto pudiéramos imaginarnos, si nuestra imaginación pudiera imaginarse a un hombre sin pecado. Dice la palabra que si hubiera un justo que pueda morir por ¿cuántas personas? Por otro. Por uno. Entonces, si tú pensaras de esta manera, necesitaríamos igual número de salvadores que igual número de pecadores. Un salvador para cada pecador. Pero no fue lo que ocurrió con Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, su naturaleza divina, le daba un valor infinito a su naturaleza humana. Y la muerte de Cristo en la cruz es propiciación para todos los que están en Cristo. Dice Romanos que la propiciación no es como ocurrió con la caída. En la caída, por un pecado, entra la muerte a todos los hombres. Pero en la regeneración, por muchos pecados, por un sacrificio, muchos pecados son perdonados.
Es como al revés de lo que pasa. La dignidad de Cristo, la dignidad de la vida de Cristo, el valor de la vida de Cristo tenía un valor infinito, sigue teniendo un valor infinito. Y ese valor infinito, esa dignidad de su persona en su divinidad hace que su sangre sea propiciación para todos los pecados. Romanos 5 del 6 al 9, rápidamente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La muerte de Cristo, el hecho de que Cristo fue Dios, le dio dignidad a su sufrimiento, a su muerte, a su intercesión, de tal manera que es suficiente para salvar a muchos pecadores. En tercer lugar, dice la respuesta que era necesario que el mediador fuera Dios. No, ese ya lo leí. Que era necesario que el mediador fuera Dios para satisfacer la justicia de Dios. De nuevo, la ira de Dios demanda justicia. ¿Puede Dios ser un Dios justo si pasa por alto los pecados? No. Pero la Biblia dice que Dios es el que justifica. Entonces, ¿cómo la ira de Dios demanda justicia? Sí, Dios tiene muchos atributos y uno de esos atributos es su justicia perfecta. La justicia perfecta de Dios demanda que esa ira de Dios sea satisfecha de alguna manera. Ya dijimos que ningún hombre puede satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Tengo una pregunta que le quiero hacer, como sé que no va a estar otro domingo. Tú dijiste que Adán y Jesucristo eran los opuestos. Yo no tengo que hacer nada para ser pecador. Nací pecador, soy pecador, de Adán a mí. Pero en Jesucristo es al contrario. Yo no puedo ser justo en Jesucristo si no creo en Él. O sea, no es algo automático, no es algo que se me da a mí solo porque ya Cristo murió por todos y todos soy yo. No es automático. Y parte de la respuesta aquí la vamos a ver un poquito más adelante. Esto viene en la próxima, te lo dejo, pero déjala ahí porque viene la otra partecita, para no perderme, pero viene la otra partecita. También era necesario que fuera Dios para que se comprara un pueblo especial. Pero eso viene en la otra partecita. Entonces, vamos a seguir. Entonces, Romanos 3:24. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Y el 25, discúlpenme. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, entonces, discúlpeme, estoy bien horrible. Siga con el 26. Okay. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, ahí viene parte de lo que te estaba preguntando. Es en Cristo. Pero aquí viene por qué necesitaba ser Dios. Porque tenía que satisfacer la justicia perfecta de Dios. Y la única manera de que se pueda satisfacer, Dios es el único que puede satisfacer la justicia perfecta de Dios. Y en el mensaje de hoy el pastor decía, el Rey de Gloria, ¿quién puede entrar en el santo monte frente al Rey de Gloria? Y después decía el pastor, pero miren lo que dice aquí, puertas, ¿verdad? Ábranse, miren, todo porque el Rey de Gloria viene entrando. Entonces decía, pero espérate, ¿cómo es que, quién puede entrar frente al Rey de Gloria que está sentado ahí en su monte santo? Pero el que entra es el Rey de Gloria, el que entra a su monte santo. El único que puede satisfacer la justicia perfecta de Dios es Dios mismo. Entonces el mediador tenía que ser Dios para poder satisfacer esa justicia perfecta. Y la Biblia dice que Jesucristo, que en su propiciación, en su sacrificio,
por medio de su sangre, Jesucristo manifiesta la justicia de Dios por un lado y por otro lado satisface las demandas de esa justicia de Dios. A fin de que Él sea el justo y el que justifica. Dios es justo y Dios es el que justifica, el que es de la fe en Cristo. Entonces, lo que tú decías, no hay contradicción. Fuera de Cristo no hay salvación. El que no está en Cristo no tiene salvación. No hay manera de que pueda tener salvación. Porque lo que estamos diciendo aquí, recuérdense, ¿cuál fue la primera vez? Creo que es la primera vez que la Biblia habla de un mediador. No sé, así como palabra mediador, no sé si será la primera, pero yo me recuerdo siempre de Job. Job está ahí, los amigos de Job lo están acusando de que él hizo algo malo. Job no cree que él hizo nada malo, Job no entiende lo que está pasando, lo único que Job sabía era que Dios era que estaba en control de todo. Pero Job dice, ¿cómo quisiera yo que hubiera un mediador entre Dios y yo, que nos pusiera la mano a Dios y a mí para poder llevar mi causa frente a Dios? Pero ¿cómo? No hay manera de que yo, decía Job, siendo un hombre, pueda llevar una causa frente a un Dios santo. No hay manera. ¿Cómo anhelaría que hubiera un mediador? Y sí había un mediador. Y en el tiempo el mediador iba a ser manifestado. Y ese mediador es Jesucristo. Y Jesucristo es el único. El único. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren, mucha gente, y hay muchas iglesias que se ponen a predicar acerca de Jesucristo y te dicen, bueno, Jesucristo te muestra el camino a Dios, Jesucristo te muestra cómo tú llegas a Dios, Jesucristo te muestra el camino a la vida. No, Jesucristo no muestra el camino a Dios. Jesucristo no muestra el camino a la vida. Eso es totalmente equivocado. Jesucristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Entonces, no es algo que Jesucristo nos da. Es quién es Él. Entendamos esto. Es una persona. No es un asunto de que yo estoy aquí a ver qué Cristo me da. No. Es que es Cristo mismo. Si Cristo vive en ti, como decíamos el cantico que cantamos hoy, ¿verdad? Yo pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Si eso es cierto en tu vida, tú tienes una relación con Dios y tú tienes salvación. Si eso no es cierto, tú no tienes una relación con Dios y tú no tienes salvación. Entonces es en Cristo. Por eso el pastor decía muy ciertamente las dos palabras más importantes en términos de tu relación con Dios es las palabras en Cristo. Y esas son las palabras de la verdad. Diga, hermano. Y no solo eso, sino que hay iglesias que también enseñan, hermano, que Cristo murió por todos, así como si automáticamente yo caigo en el rebaño porque Él murió por todos. Pero no es así. Ese es el universalismo. Si nosotros no, eso no es bíblico. Eso no existe en la Biblia. El universalismo no se enseña en la Biblia. Entonces hay muchas falsas doctrinas que la gente enseña, eso es una de ellas. No, eso no es cierto. Entonces, el mediador tenía que ser Dios para satisfacer la justicia de Dios, porque es la única manera de que Dios sea un Dios justo y el que justifica. Sigamos. Yo sé que todavía falta algo. La otra parte dice, creo que voy por la quinta, yo pensaba que iba por cuarta. En quinto lugar, hubo necesidad que el mediador fuera Dios para alcanzar su favor. De nuevo, necesitábamos el favor de Dios. Pero ¿cómo alcanzar el favor de Dios? Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mateo 3:17. Y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, entendemos que somos amados de Dios porque estamos en el amado.
entendemos que el que ha sido aprobado por Dios, el que ha sido amado por Dios no soy yo, sino Cristo. ¿Entendemos eso? Cristo fue aprobado, Cristo fue amado, Cristo es el Hijo que trae complacencia a su Padre. Y en Él, esas bendiciones que tiene Cristo pasan a nosotros. Pero no cambiemos el orden, porque si cambiamos el orden cambiamos todo. Hay verdades, pero tenemos que entender las verdades. Una verdad, y creo que el pastor la dijo hoy, no sé si la dijo hoy, creo que sí, pero dijo, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Es una gran verdad. Pero es una gran verdad. Ahora entendamos esa verdad. ¿Cómo Dios nos amó primero? Romano, ¿qué? Romano 5:32, ¿verdad? O 5:8, ¿verdad? ¿Qué dice Romano 5:8? Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios hacia nosotros se da primero ¿en quién y a través de quién? Cristo. Tenemos que meternos en la cabeza como cristianos que Cristo es tu todo. Y que sin Cristo no hay nada. Jesucristo dice en Juan, aparte de mí, nada podéis hacer. ¿Verdad? Jesucristo dice en Juan también, como Juan dice que la vid, la rama y todo eso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Permanecer. Y el que permanece en mí, ¿qué pasa? Lleva fruto, mucho fruto. Y el que no permanece en mí, el que está fuera de mí, ¿qué pasa? Se echa al fuego. Se echa al fuego. Entonces, hermano, era necesidad que el mediador fuera Dios para que nosotros pudiéramos alcanzar el favor de Dios. El favor de Dios fue dado a su Hijo amado. En su Hijo Él tiene complacencia. Y cuando nosotros estamos en Cristo, esa complacencia, ese amor, esas bendiciones que Dios le da a Cristo, ahora pasan a ser nuestras por imputación. Cuando nosotros, dice que Cristo lo que hace, hay una transacción. Cristo toma nuestro pecado, toma nuestra muerte, toma nuestra condena y la pone en Él y nos da su justicia. ¿Verdad? Entonces nosotros recibimos las bendiciones de Cristo y Él recibe las condenaciones que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y Él como mediador, porque Él es Dios, también de nuevo el pastor va a predicar porque Él es hombre. Yo ahora estoy predicando una mitad, no todo completo. Pero porque Él es Dios, Él puede sobrellevar sobre Él el pecado del mundo. Porque Él es Dios. Sigamos. Era necesario que el mediador fuera Dios para comprar un pueblo especial. La King James dice un pueblo particular. Y la Reina Valera dice un pueblo propio. Entonces ahí tienen, cojan ustedes. Pueblo propio, un pueblo especial, un pueblo particular. Todas esas palabras son correctas. Era necesario que Él fuese Dios para comprar un pueblo particular. Tito 2:11. Escúchame, dice aquí Tito 2. Es del 13 y 14, pero vamos a empezar desde el 11. Tito desde el 11 al 14. A ver, uno de los hermanos que lea esto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Era necesario que fuera Dios para que Él pudiera comprarse para sí mismo
un pueblo propio, un pueblo especial, un pueblo particular. Ahora nosotros, los que estamos en Cristo, dice 1 de Pedro 2:9, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Verdad? Ahora somos el pueblo de Dios, porque Jesucristo por medio de su sacrificio, por medio de su resurrección, por medio de su propiciación, Jesucristo compró para sí un pueblo propio. Y los que estamos en Cristo ahora somos el pueblo de Dios. Aquí está la palabra redención, ¿verdad? Hubo una recompensa, un pago por nosotros. Y Cristo pagó ese precio, por su sangre. Él, por su sangre, compró para él un pueblo especial, pastor. Solamente para añadir para que no haya confusión. Uh-huh. Dios compró con su sangre de Dios. ¿En dónde paga Satanás? ¿Dónde paga otro? Exactamente. De nuevo, ahorita hablamos de la dignidad de esto. El valor, la dignidad de la sangre que podía comprar ese pueblo, tenía que ser la misma sangre de Dios para poder comprar ese pueblo, como dice el pastor. No había otra sangre que pudiera comprar esto. Era necesario que el mediador fuera Dios para dar su espíritu. Sigamos. ¿Podría repetir? Sí, usted dijo, Mira, yo tengo Alzheimer, no tengo que entender. Dios, con el sacrificio de Cristo, compra a un pueblo y el pago es a Dios. Dios compra de Dios el pueblo de Dios. Porque hay un error muy común y es que Dios le compra a Satanás, le paga a Satanás. No, es a Dios. Dijimos, por eso yo traté de al principio ser comparativamente comparativo, hacer la comparación de que el primer y más grande, infinitamente más grande problema que tenemos era ¿cuál? La ira de Dios. El primer problema era satisfacer la justicia que demandaba la ira de Dios. Entonces, como dice el pastor, Jesucristo compra a ese pueblo, pero comprar significa que dio un precio. Pero ¿a quién le da ese precio? Es a Dios. Por eso Hebreo dice que tenemos ese gran sumo sacerdote que subió a los cielos y presentó al Padre el sacrificio. Yo voy a enredar la cosa. ¿Verdad? ¿Por qué Jesucristo le paga a Dios cuando nosotros en nuestros pecados estamos bajo la potestad de Satanás? Porque está ira del Dios. ¿Cómo? Tú dices que el pago de Cristo es a Dios, pero nosotros en nuestro pecado, en nuestro estado natural, nosotros estamos bajo la condena, bajo la potestad de Satanás. Estamos esclavizados de Satanás. No. Pero el precio de librarnos de esa esclavitud no es pagado a Satanás. A Satanás yo le di una patada en la cabeza. Es que ahí viene. El problema de nosotros es la ira de Dios, no la esclavitud de Satanás. Es la ira de Dios que la propiciación paga. La propiciación se hace para aplacar la ira. Entonces, a quien se le debe pagar es a Dios, para que Dios no lo destruya como va a ser con Satanás. Porque Satanás es un enemigo que va a estar destruido. Pero a quien en realidad compra su pueblo es Dios. Y lo compra de Dios, porque de él es toda la tierra. Bueno, ahí voy. Justamente usted cayó donde yo iba a llegar en el sermón de hoy, en el versículo de hoy. No, el versículo del sermón. No, pues yo iba a llegar ahí el versículo que dice es el Salmo 24. ¿Qué dice el Salmo 24? De Jehová
es la tierra y toda su plenitud. ¿Quién es el dueño? El dueño es Dios. El dueño que es Dios utiliza a Satanás, utiliza a otros medios para manifestar su justicia. Pero el pago es al dueño que se le hace. Exactamente. Exactamente. Claro. Claro. A quien ofendimos fue a Dios, porque nosotros ofendimos. Entonces el pago tiene que ser por esa ofensa. A quien nosotros ofendimos fue a Dios. Desde el principio, el pecado original de Adán se da, es un pecado contra quién? Contra Dios. La desobediencia es contra Dios. Entonces a Dios es que se le debe ese pago. Y Cristo le paga al Padre. De nuevo, recuérdate que por eso el sacerdote hace el sacrificio por el pecado y presentaba el sacrificio a Dios para que Él recibiera el sacrificio y el pecado fuera perdonado. Cuando Jesucristo viene, dice, todo eso eran sombras y tipos de lo que había de venir, del verdadero sacrificio, que iba a ser una vez para siempre. Cuando Jesucristo muere en la cruz, vierte su sangre, da el sacrificio, ahí no termina la cosa. Jesucristo resucita, entendiendo que Dios acepta el sacrificio y sube a los cielos y presenta él mismo ante Dios. El sacrificio es el sacerdote que presenta el sacrificio y él es el sacrificio perfecto que se hace. Entonces, las dos cosas. Era necesario que el mediador fuera hombre para que diera su espíritu a sus elegidos o a su pueblo. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Eso no hay que discutirlo mucho, porque ¿qué hombre puede dar su espíritu a otros? Solo Dios puede dar su espíritu a otros. ¿Verdad? Y aquí dice, en cuanto sois hijos, a los que son hijos, a los que están en Cristo, Dios le ha dado el espíritu de su Hijo, que ahora clama Abba Padre. Entonces, ese está claro, eso no hay que interpretar mucho. Era necesario que el mediador fuera Dios para poder vencer a todos los enemigos de este pueblo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos varios. Lucas 1:68 y 69, bueno, 68, 69, 71, 74. Vamos a leerlo así mismo. Lucas, alguien que lea Lucas 68 y 69. Lucas 1, discúlpenme, 68 y 69. Lucas 1, 68 y 69. Y otro que lea el 71 y el 74. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. 70. ¿Alguien más que lea 70? Escúcheme, ¿alguien más que lea el 71 y el 74? ¿74? Hermano, ahí viene la diferencia, parte de lo que tú estás contestando, la diferencia. Aunque el pago es dado a Dios, para poder efectivamente dar ese pago a Dios hay que librarnos de nuestros enemigos. Y ya hablamos de muchos enemigos, pero tenemos Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, tenemos el pecado, que
es enemigo de nuestro espíritu, la carne. Y teníamos que ser librados de nuestros enemigos, de ese yugo. Los enemigos, Satanás, el pecado, la carne, buscan subyugarnos, buscan que nosotros vivamos en temor y buscan que vivamos bajo su control, Cuando venimos a Cristo, ¿qué dice la Escritura? Y seréis, a ver, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Cuando estamos en Cristo, entonces el yugo de esclavitud, dice Isaías 61, que vino para liberar a los que estaban en cautiverio. Estábamos en cautiverio. Con Cristo ahora somos liberados. Somos libres de nuestros enemigos. Esa es una victoria que Cristo consigue por nosotros, que nosotros no conseguimos por nosotros mismos, sino que Cristo consigue esa victoria. Solo Dios mismo podía vencer a esos enemigos. Y Cristo lo venció a todos. Y el último enemigo que será vencido será la muerte. Y Apocalipsis dice que vio cómo la muerte fue echada también al lago de fuego. Jesucristo vence la muerte. Por eso Jesucristo puede con toda autoridad decir que el que muere y cree en él, vivirá. Y el que vive y cree en él, no morirá nunca, porque la vida eterna no comienza cuando nosotros morimos. La vida eterna en Cristo comienza ahora, en el momento que nosotros venimos a estar en Cristo. Ahí comienza la vida eterna. Y el que cree en Cristo no morirá nunca, porque ahora, bueno, esa es parte de la otra partecita que viene ahora. Él garantiza que ese plan de salvación va a ser real, que va a tener efecto, que se va a cumplir. Él vencía a nuestros enemigos. Y por último, es necesario que el mediador fuera Dios para traer a su pueblo a la salvación eterna, que es lo que acabo de decir. Hebreos 5, 8 y 9. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le oyen. Eso para mí, señores, es un pasaje de estos pasajes impresionantes. Bueno, a propósito, no que quiero que levanten la mano, pero si hay alguno de ustedes, hermano, que está aquí, que no se ha leído de tapa a tapa el libro de Hebreos, y yo sé que puede ser un poco difícil, pero yo les recomiendo que se tomen un tiempecito y se lean el libro de Hebreos. Es un libro impresionante acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que aunque era hijo, por lo que él padeció, por lo que él experimentó, él aprendió obediencia. Siendo Dios en los cielos, no había necesidad de que él aprendiera obediencia. Y aunque él estaba en los cielos, él vino aquí, él se hizo hombre, y él por lo que padeció aprendió obediencia. Y siendo perfeccionado por esta obediencia, él ahora entonces es autor de salvación eterna. Y Hebreos 9:11, escúcheme, 9 de 11 al 15, pone esto de una forma patética. ¿Alguien puede leerlo? ¿Está ahí en la pantalla? Ah. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no es de creación, sino por sangre de machos cabríos ni de cerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas
eterna, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvierais a Dios vivo. Entonces, Jesucristo compra un pueblo especial con su sangre, pero la pregunta sigue, ok, lo compró, pero ¿puede Jesucristo garantizar que ese pueblo especial que Él compró va a llegar, va a entrar a la salvación eterna? Y la respuesta es sí. Y aquí se clarifica, no solo Él es el sumo sacerdote, y aquí cuando Jimmy lee que Él entra al lugar santísimo, de nuevo, ofreciendo, trayendo ante el Padre el fruto del sacrificio, es recibido en el lugar santísimo y es aprobado por el Padre. Y aquí vemos que la pregunta es, ¿cómo es que el que Jesucristo sea Dios garantiza que este plan va a funcionar? Que nosotros podemos tener seguridad en esto. Bueno, mire, si el mediador fuera hombre, de nuevo, aun si pudiera imaginar un hombre sin pecado, el problema es que siempre estaría la posibilidad de que fallara, de que el plan quizás no se va a cumplir. Puede ser que caiga en pecado, que caiga en tentación y caiga en pecado, y por lo tanto el plan no se cumpla. Puede ser que pase lo mismo que pasó con Adán. Pero como Jesucristo no solo es hombre, sino que Jesucristo es Dios, nosotros tenemos aquí que el Dios Todopoderoso, el eterno Rey de Gloria, es quien Él mismo se sacrifica, es el mismo que hace un sacrificio perfecto, el único sacrificio perfecto que puede haber. Pero como Él sigue siendo Dios y sigue estando vivo por siempre, intercediendo por siempre, Él garantiza que el pueblo que Él compra entre a esa salvación eterna. Nosotros podemos estar seguros de que Dios no falla y el plan de Dios no va a fallar. Y en Cristo tenemos entonces un plan perfecto. Josué. El versículo 15 de Hebreo 9, que no se leyó, Oh, dice, Él es el fiador de ese pacto. ajá, exactamente. Por eso el mediador del nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. Así que la herencia eterna es reducida Sí, y la herencia eterna es asegurada. exactamente. Él sigue siendo el fiador. Y esa es la diferencia. Él no fue solo el mediador y el fiador en el momento que murió, en el momento que se sacrificó, sino que el día de hoy y por siempre, Él sigue siendo el fiador. Él sigue siendo el garantor del pacto. Él firmó y Él sigue estando ahí por siempre para garantizar que los que son del pacto reciban esas herencias eternas. ¿Alguna pregunta? Yo sé que ha sido larga la respuesta. Yo creo que esta es una pregunta fundamental, como la próxima va a ser fundamental también, porque era necesario que el mediador fuera hombre. Pero tenemos que entender que era necesario que el mediador fuera Dios para que nosotros pudiéramos tener salvación eterna. Josué.